Gracias por vuestra presencia aquí. La primera sidra del año y un certamen agroalimentario en el que pretendemos recuperar y poner en valor lo que siempre fueron les esquiches, un acto que sigue vigente todavía en gran parte de Asturias y que consiste en que los llagares, tanto industriales como caseros, abran los sus toneles con la sidra del año, abran sus puertas y lo ofrezcan al público. Pues esto es lo que queremos hacer nosotros. Con este certamen queremos... Buenos días, como comentaba Lucía, el Festival Escía Asturiana de Sidre y un evento complementario por un lado a este primer certamen primer sidre del año, pero por otro lado tiene una entidad propia, ¿no? Trátase de vencellar, unir lo que es el mundo de la asturianada y la sidre, porque es algo que siempre tuvo unión, ¿no? Eso que todos sabemos del chigre como la escuela de la tonada, ¿no? Y entonces trátase de utilizar ese pretexto para ofertar un espacio nuevo en el que se presenten propuestas contemporáneas, de perspectivas actuales de lo que llega la asturianada. Como tenemos de filo conductor lo que llega la sidre, que está dentro del certamen, pues cada cantante va a interpretar una canción que tenga relación con la sidre, sea expresamente o de alguna manera con todo lo que tenga que ver con el mundo de la sidre desde una perspectiva amplia. Por otro lado, otra de las características de este certamen es que no hay un concurso y a la hora de seleccionar a la gente que participa, premiase fundamentalmente propuestas... Explicar brevemente que efectivamente cuando la entidad nos vino a solicitar el sofito de la Concejalía de Cultura Tradicional y Lengua Asturiana del Ayuntamiento de Sisión, lógicamente acogímoslo con todos los brazos abiertos del mundo. Creemos que en esta etapa de abrir el pueblo de Asturias como un museo etnográfico, cabecera de todos los museos etnográficos de Asturias, y precisamente que sea vivo a la propia sociedad, la primera muestra de la primera sidre del año, Corchada, tiene mucho que ver pues, con esas dinámicas que queremos dar al pueblo de Asturias, ¿no? Que no solamente sea un museo donde se vean pues, los horros, los paneres, los cabazos, y que sea un museo de piedras y de pegollos, sino que también que sea un museo de la siente de Asturias que muestra lo que son los productos de la tierra. Y en ese sentido lo que venía a explicitar la presentadora del acto, la sidre, y uno de los productos señeros, y precisamente pues esa muestra del primer certamen, que esperamos que tenga continuidad en el tiempo, y es lo que se pretende ofertar durante ese tiempo. Por lo tanto, en ese sentido, por una parte, agradecer al conjunto de llagareros que participen en este certamen. Por el número de llagares, como se explicaba antes, va a ser el Festival de la Sidra, o el certamen sidrero más importante de Asturias. Ello no va en detrimento ni del de Villaviciosa, ni del de Nava, ni del de Sisión del Verano, ni de ninguno. No se trata de entrar en una competencia absurda, que muchas veces en Asturias estamos fartucos de restar y de dividir, pero no de sumar y multiplicar, ¿no? Lo que se trata es pues, de que efectivamente el mayor número posible de sidreros, desde los más pequeños hasta los que ya tienen un caltero industrial, participen en lo que era la presentación de la primera sidre corchada del año, que no se pierda además esa tradición para la siguiente, un poco de ciudad, que ya, bueno, pues perdió un poco lo que saber que la sidre tiene una fecha cuando se malla, que durante un tiempo están los pipes de sidre y que se corcha siempre durante la misma fecha del año, que precisamente ahora, en la Semana Santa, ¿no? Algunos dedíquense, como el otro día decía José María, a canillar detrás de unos santos de madera, y otros en la Semana Santa lo que hacían era corchar la primera sidre del año y beberla, ¿no? Bueno, por recuperar esas tradiciones que un poco en la cuenca minera se mantuvieron durante estos tiempos, pues hacerlo en Sisión, que lo que se pretende efectivamente, no sé si la capital mundial, pero sí que la ciudad más importante de Asturias, y donde además tiene una tradición sidrera de toda la vida, pues que efectivamente eso se asiente como una entidad que la Concejalía de Cultura Tradicional, precisamente por el carácter que tiene, y también un poco por lo que comentaba Yorian, por vincularlo también a lo que ya es la lengua del país, la lengua asturiana, todas las actividades que se van a desarrollar, desde la primera muestra de asturianada y sidre hasta bueno, pues, los juegos tradicionales, las partidas de bolos, etcétera, etcétera, van a ser actividades que tengan mucho que ver con la lengua asturiana y que se van a desarrollar, lógicamente, en lengua asturiana. Para eso se desarrolla en el Museo del Pueblo de Asturias,
y en lengua asturiana. Por lo tanto, nosotros encantados de que Sisión sea la sede de este certamen de la primera sidre del año, encantados de recibir, por supuesto, a los habitantes de la nuestra ciudad de Sisión, pero también a todos los visitantes que en esos días se acerquen al pueblo de Asturias a la prueba de toda esta sidra y a disfrutar de lo que lleve una parte fundamental y señera de la nuestra cultura como pueblo y por lo tanto de una de nuestras señas de identidad. De ahí el sofitu, que además pretende que se mantenga a lo largo del tiempo del Ayuntamiento de Sisión y que por lo tanto pretendemos que no solamente haya un festival de la sidra ya consolidado de mucho tiempo, con muchos participantes, con un éxito de público arrollador, cualquiera que se acerque aquí, no solamente como público, sino también como llegar participante en el certamen del mes de agosto, del verano, y que se consolide otro festival en torno al mes de abril, al mes de marzo, cuando se corcha la primera sidra del año. Por lo tanto, de ahí el sofitu del Ayuntamiento de Sisión a esta iniciativa y por lo tanto esperar que tenga una continuidad durante muchos años. Y bueno, pues esa es la explicación un poco del apoyo del sofitu de nuestra concellalía y por el carácter festivo y de turismo que tiene, pues me imagino que Sariego haga su intervención. Bueno, sí, no, es que me extraña que he hecho un calmado, no, yo sencillamente trasladarles el saludo de la alcaldesa, que hoy le coincide un consejo de administración de CEGISA y no puede estar en este acto. Desear que este primer certamen sea un éxito, que yo creo que lo va a ser porque reúne dos requisitos fundamentales para serlo. Uno, que la sidra es el mejor pretexto para convocar a la gente, y dos, que el pueblo de Asturias es el mejor emplazamiento para hacer un certamen de estas características. Por tanto, a poco que el tiempo acompañe, que también hay que rogar para que eso suceda, pues yo creo que efectivamente es una iniciativa espléndida en un tiempo vacacional también, que es la Semana Santa, y que nos va a permitir demostrar a propios y extraños que Gijón es efectivamente la capital mundial de la sidra. Y este certamen va a reforzar, si cabe, esa capitalidad. Así que mucha suerte y éxito. Gracias. ¿Hay alguna pregunta por los medios? Está todo clarísimo. Bueno, hay un detalle.